Un día cualquiera, un hombre sale de casa con la mente tranquila. El aire es fresco, el sol brilla, todo parece en calma. Sin embargo, al cruzar la calle, alguien le lanza un insulto desde un coche que pasa rápido. Nada más que unas palabras, pero suficientes para que su corazón se acelere, su respiración cambie y su paz se rompa en 1000 pedazos. El resto del día arrastra esa herida invisible. Lo curioso es que aquel desconocido ya no está. Su voz se perdió en el ruido del tráfico, pero la perturbación sigue dentro. ¿Qué fue lo que realmente le dañó? No el insulto en sí, sino la forma en que él lo interpretó. Esa es la primera gran lección de Epicteto. No nos alteran los hechos, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Pensemos en otra escena, distinta pero igual de reveladora. Una mujer se esfuerza durante meses en un proyecto personal, dedica horas, ilusión y sacrificio. Al presentarlo ante otros, recibe críticas severas, algunas incluso injustas. De inmediato siente que todo su trabajo carece de valor, que nadie reconoce su dedicación. Se encierra en la tristeza, le cuesta dormir y empieza a pensar en abandonar. La crítica fue real, pero su efecto devastador nació de la interpretación que ella misma hizo. Esto significa que no valgo, que mi esfuerzo es inútil. Sin darse cuenta, entregó su bienestar a palabras ajenas. Estos ejemplos cotidianos nos muestran la raíz de la perturbación interior. El mundo no conspira contra nosotros. No es la crítica, la pérdida o la ofensa lo que nos arranca la calma. Es nuestra reacción, nuestro juicio sobre lo ocurrido, lo que decide si caemos en el desorden emocional o permanecemos serenos. Epicteto lo vivió de manera extrema. Nació esclavo, sin libertad física, sin derechos, bajo la voluntad de otros. Y aún así alcanzó una libertad que muchos hombres poderosos jamás conocieron, la libertad de gobernar su propia mente. Esa paradoja encierra el núcleo del estoicismo. Puedes tener todo lo que el mundo ofrece y seguir siendo prisionero de tus emociones, o puedes carecer de casi todo y seguir siendo dueño de ti mismo. El verdadero poder no consiste en controlar el exterior, sino en controlar el interior. Cuando comprendemos esta verdad, algo cambia radicalmente. Empezamos a notar que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de exigir al mundo lo que el mundo nunca nos prometió. Que sea justo a nuestra medida, que siempre nos trate con dulzura, que respete nuestros planes. Como eso no sucede, reaccionamos con frustración y rabia, olvidando que hay un camino más sabio, aceptar lo que no depende de nosotros y cuidar lo que sí está en nuestras manos. La pregunta clave es sencilla y transformadora. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es no, déjalo ir. Si la respuesta es sí, actúa con serenidad. En esta línea, Marco Aurelio, emperador de Roma, lo repetía cada noche en sus meditaciones. No puedo controlar lo que otros piensan, dicen o hacen, pero sí puedo controlar mi actitud, mi virtud o mi reacción. Esa reflexión diaria era su escudo frente al caos del imperio, frente a las guerras, las traiciones y las pérdidas personales. Lo que mantenía en pie al hombre más poderoso de su tiempo no era el ejército que comandaba, sino la fortaleza de su mente. Ahora, miremos nuestra vida cotidiana. Cada día estamos expuestos a 1000 situaciones que amenazan nuestra calma. Un correo sin respuesta, un gesto indiferente de alguien cercano, una oportunidad perdida, un comentario negativo en redes sociales. La mayoría de las veces reaccionamos automáticamente como si no tuviéramos elección. Pero la enseñanza estoica nos recuerda que sí tenemos elección. No podemos decidir lo que ocurre, pero siempre podemos decidir cómo interpretarlo. Y esa decisión marca la diferencia entre vivir esclavizados por los vaivenes de la vida o vivir libres en medio de la tormenta. Aceptar esta verdad no significa volverse insensible ni negar lo que sentimos. Significa reconocer que las emociones surgen,
pero que no tienen por qué gobernarnos. Podemos sentir tristeza, ira o decepción sin convertirnos en esclavos de esas emociones. La libertad interior empieza cuando dejamos de decir «me han dañado» y comenzamos a decir «me he permitido sentirme dañado». En esa frase de Epicteto se esconde un giro radical. No eres víctima, eres partícipe, y si eres partícipe, puedes elegir distinto. No se trata de un ejercicio sencillo. Requiere entrenamiento, constancia y humildad. Cada día tendremos ocasiones de ponerlo en práctica. Alguien nos interrumpe, algo sale mal, alguien nos juzga. Podemos reaccionar con rabia inmediata o podemos detenernos, respirar y preguntarnos, ¿vale la pena entregar mi paz por esto? Ese instante de pausa es donde empieza el verdadero control. Poco a poco descubrimos que lo que parecía incontrolable empieza a ceder, que la mente se fortalece como un músculo ejercitado. Cuando este principio se convierte en hábito, la vida cambia de tono. Dejas de sentirte marioneta de los demás, dejas de vivir pendiente de sus opiniones o de los giros del azar. Descubres que puedes mantener la calma en medio del ruido, que puedes seguir enfocado en tus valores aunque el mundo se agite. Esa es la esencia de la filosofía estoica, encontrar serenidad no cambiando el viento, sino aprendiendo a gobernar la vela. La raíz de la perturbación interior está en nuestra interpretación. Si lo comprendemos y lo practicamos, recuperamos el poder que siempre estuvo con nosotros. La libertad real no consiste en que todo suceda como queremos, sino en no ser esclavos de lo que sucede. Y esa libertad comienza en el único lugar donde nadie más puede gobernar, tu mente. Ahora la cuestión es inevitable. ¿Seguirás entregando tu tranquilidad a cada palabra, cada gesto, cada circunstancia externa? ¿O empezarás a construir la fortaleza de un espíritu dueño de sí mismo? La respuesta que des a esa pregunta marcará la diferencia entre una vida dominada por el caos y una vida guiada por la claridad y la paz interior. Hay momentos en los que sentimos que la vida se nos escapa de las manos. Queremos que todo encaje, que las personas nos traten como deseamos, que el trabajo rinda frutos inmediatos, que las relaciones sigan el guión que imaginamos. Y cuando eso no ocurre, la frustración nos atrapa. Nos descubrimos luchando contra lo inevitable, como quien intenta detener una ola con las manos desnudas. Pero la filosofía estoica nos susurra una verdad radical: no todo depende de ti, y la paz comienza justamente ahí, en reconocer qué pertenece a tu esfera de control y qué no. Epicteto lo dijo con la claridad de un maestro que conocía el dolor y la limitación. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Puede sonar evidente, pero la profundidad de esta frase es inmensa. Dependen de nosotros nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestras actitudes. No dependen de nosotros las opiniones ajenas, los accidentes, la fama, la fortuna, el tiempo, la salud en su totalidad. Y sin embargo, la mayoría de nuestras heridas provienen de invertir energía en aquello que jamás estuvo en nuestras manos. Imagina a un hombre en un atasco interminable. Golpea el volante, maldice, se desespera porque no llega a tiempo. Su corazón late con furia, pero el tráfico no avanza ni un metro más por ello. Está esclavizado por una ilusión de control. El coche no se moverá más rápido, pero su mente sí puede hundirse más y más en la impaciencia. Ahora imagina que ese mismo hombre decide respirar, encender la radio y aprovechar el momento para reflexionar. El tráfico sigue igual, pero su experiencia interior es otra. La diferencia no está en la carretera, sino en su decisión de gobernar su respuesta. La vida nos enfrenta a miles de tráficos invisibles. La opinión de un jefe, la indiferencia de un amigo, el rechazo de una propuesta, una enfermedad inesperada. Y siempre nos encontramos en el mismo cruce: gastar fuerzas intentando dominar lo indomable o dirigir la mirada hacia lo que sí podemos moldear. Esa es la frontera donde nace la verdadera soberanía. Pensemos en Maya,
la joven emprendedora que se esforzó por lanzar su negocio y recibió críticas feroces en las redes. Durante días se dejó arrastrar por la frustración, revisando cada comentario negativo, como si de esa vigilancia dependiera su destino. Pero llegó un punto en que se preguntó, ¿qué está bajo mi control? Descubrió que sí podía mejorar su mensaje, refinar su estrategia, aprender nuevas habilidades. Lo que no podía decidir era si la gente la aprobaría, ni el ritmo del mercado. Al cambiar su foco, recobró el poder que había cedido, y esa transformación no solo salvó su proyecto, sino también su paz. El estoicismo no nos invita a ser indiferentes ni pasivos. Al contrario, nos exhorta a actuar con toda nuestra fuerza en lo que está dentro de nuestra esfera, pero a soltar la obsesión de controlar lo que no nos pertenece. Es como un arquero. Puede entrenar, cuidar su arco, tensar la cuerda y apuntar con precisión. Pero una vez que la flecha vuela, el viento y el destino hacen su parte. El arquero estoico se esfuerza al máximo, pero acepta serenamente el resultado. Esta actitud requiere humildad. Nos obliga a reconocer que el mundo no gira a nuestro alrededor, que no todo se adapta a nuestros deseos. Pero también requiere valentía, porque nos empuja a asumir plena responsabilidad sobre lo que sí depende de nosotros, nuestras decisiones, nuestros juicios, nuestras reacciones. No es más fácil culpar al gobierno, a la pareja, al azar. Lo difícil pero liberador es admitir, hoy me alteré no por lo que pasó, sino por cómo lo juzgué. Afolén. Marco Aurelio, gobernando el mayor imperio de su tiempo, repetía incansablemente en su diario que debía aceptar los golpes de la fortuna como parte del orden natural, y que la verdadera tarea era conservar su virtud. Si un emperador rodeado de intrigas y guerras podía reconocer la limitación de su poder externo, ¿qué nos impide a nosotros practicar lo mismo en la escala de nuestra vida diaria? Cuando internalizamos esta división entre lo controlable y lo incontrolable, algo se ilumina dentro de nosotros. Descubrimos que gran parte de nuestra ansiedad nace de querer garantías donde nunca las habrá, que todos nos respeten, que todo salga perfecto, que nadie nos critique. Y esa expectativa es un veneno silencioso. El antídoto estoico es cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, preguntarnos ¿qué puedo hacer yo ahora con lo que pasa? La respuesta siempre nos devuelve a nuestra esfera de acción. Elegir una palabra más serena, actuar con más paciencia, perseverar en el esfuerzo, cuidar lo que está a nuestro alcance. Ahí reside la dignidad del ser humano, en ser dueño de sí mismo, aunque todo a su alrededor se derrumbe. No se trata de resignación, sino de libertad. Quien comprende esta distinción ya no gasta sus días intentando torcer el curso de los astros. Invierte su energía en lo que tiene delante, en lo que sí puede transformar. Y en ese gesto cotidiano, en esa elección humilde y firme, va construyendo una fortaleza que nada ni nadie puede arrebatarle. La próxima vez que la vida te sorprenda con un revés, pregúntate con honestidad, ¿estoy peleando contra el mundo o estoy gobernando mi mente? Cada vez que eliges lo segundo, das un paso hacia la soberanía interior que los estoicos tanto valoraban. Y poco a poco, en lugar de sentirte arrastrado por el caos externo, empezarás a caminar con la calma de quien sabe que su verdadero poder no está en los resultados, sino en la manera en que los afronta. Ese es el secreto de la verdadera fuerza. Dejar de intentar controlar lo que no depende de ti y convertirte en maestro de lo único que siempre ha estado bajo tu mando, tu propio espíritu. Allí comienza la libertad que ninguna circunstancia puede destruir. Todos hemos sentido ese momento en el que la sangre sube a la cabeza y el corazón late con fuerza. Alguien nos interrumpe de manera grosera, un conductor nos cierra el paso en la carretera, un compañero de trabajo nos ridiculiza frente a otros. La reacción instintiva es inmediata: gritar, responder con la misma moneda, devolver el golpe.
Sin embargo, existe un espacio diminuto, casi invisible, que separa el hecho de la reacción. Ese espacio es el lugar donde se juega nuestra libertad interior. Es el instante dorado en el que podemos decidir quién queremos ser. Epicteto y los estoicos valoraban ese espacio como el terreno más sagrado de la vida humana. Entre lo que sucede y nuestra respuesta hay un intervalo. Puede parecer pequeño, pero es ahí donde se define nuestro carácter. Ese momento puede durar apenas un segundo, una respiración, una pausa en la que decidimos si seremos esclavos de nuestros impulsos o maestros de nosotros mismos. Y aunque el mundo moderno nos empuje a reaccionar de inmediato, el sabio estoico nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la contención, no en la prisa. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, lo expresó con palabras que resuenan con el espíritu estoico. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio se encuentra nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. No era un estoico de nombre, pero su experiencia y reflexión confirmaron lo que Epicteto ya había visto siglos atrás. Somos libres, no por lo que sucede, sino por cómo decidimos responder. Imagina un día cualquiera. Un amigo cercano lanza un comentario hiriente. La primera ola de emoción es inevitable: enojo, decepción, quizá dolor. Pero justo en ese segundo tienes dos caminos. Si respondes de inmediato, probablemente lo harás con palabras que luego lamentarás. Si en cambio respiras y te detienes, creas un margen en el que puedes pensar: ¿qué me conviene? ¿Qué refleja mejor mis valores? Esa pausa es el nacimiento de la sabiduría práctica. No confundamos esta pausa con debilidad. Al contrario, se necesita más valor para detenerse que para gritar. Cualquier persona puede dejarse arrastrar por la cólera, pero solo quien ha cultivado el dominio propio es capaz de guardar silencio, observarse y elegir con calma. Ese segundo de pausa es en realidad un ejercicio de poder, el poder de no ser marioneta de las circunstancias. Un ejemplo inspirador lo encontramos en Fred Rogers, aquel presentador de televisión que dedicó su vida a los niños. En un mundo donde la televisión buscaba rapidez, espectáculo y estridencia, él se atrevía a detenerse, a guardar silencio en medio de una frase, a respirar antes de responder a preguntas difíciles. Su pausa no era torpeza, era intención. Con ella enseñaba a millones de niños que lo importante no es reaccionar primero, sino responder con profundidad. Sin llamarse estoico, encarnaba la lección estoica: la pausa es poder. La práctica de este principio es como entrenar un músculo. Al principio parece imposible contener la ola de la emoción. La rabia se enciende, las palabras se precipitan a la lengua. Pero si logramos detenernos aunque sea un segundo, ya hemos dado un paso hacia la libertad. Ese segundo se convierte en 2, luego en 5, y cada vez que lo conseguimos, reforzamos nuestra capacidad de dominio. Igual que un atleta entrena sus músculos con repeticiones, nosotros entrenamos el alma con pausas conscientes. En la vida diaria, las oportunidades abundan. El correo electrónico que llega con tono agresivo, el mensaje que interpretamos como desdén, la fila interminable en el supermercado, el hijo que desobedece. Cada situación es una prueba, y la prueba no consiste en cambiar a los demás, sino en decidir: ¿me convierto en esclavo de la reacción automática o ejerzo mi derecho a elegir una respuesta más sabia? El estoicismo no nos pide apagar las emociones. La ira, la tristeza, el miedo, todas ellas surgirán porque somos humanos. Lo que nos pide es que no obedezcamos ciegamente a esas emociones, que las observemos como visitantes, no como reyes, que sintamos su llegada, pero no les entreguemos el trono de nuestras acciones. La pausa es el filtro que separa la emoción de la decisión. Piensa en el guerrero que,
En medio de la batalla, siente el impulso de lanzarse a ciegas contra el enemigo. Si cede, quizá caiga en la trampa, pero si respira, observa el terreno y espera el momento adecuado, su acción será más certera. La vida civil no es tan distinta. Cada día libramos batallas emocionales, y en cada una de ellas, la victoria depende de si sabemos detenernos antes de actuar. Esta práctica tiene un efecto transformador. Cuando aprendes a detenerte, la vida ya no te arrastra con tanta facilidad. Ganas un espacio interior en el que nadie puede entrar. Ese espacio se convierte en refugio, en fortaleza. Descubres que puedes recibir ofensas sin volverte ofensivo, que puedes sentir dolor sin convertirte en cruel, que puedes experimentar miedo sin paralizarte. Esa es la libertad que los estoicos consideraban más alta que cualquier poder político o riqueza material. La próxima vez que sientas la oleada de la ira o la urgencia de responder de inmediato, recuerda, ese segundo es tu reino. Protégelo como lo más sagrado. Respira, observa, pregúntate qué acción refleja tu verdadero carácter, y cuando lo hagas una y otra vez, notarás que tu vida adquiere un nuevo orden. No porque el mundo sea menos caótico, sino porque dentro de ti hay un capitán que sabe dirigir la nave incluso en la tormenta. El instante entre el estímulo y la respuesta es pequeño, pero contiene la grandeza de toda una vida. Ahí se forja el carácter, ahí se construye la serenidad, ahí se descubre la verdadera libertad. Si logras cuidar ese espacio, si lo conviertes en hábito, ya nada ni nadie podrá arrebatarte tu paz. Porque en esa pausa breve, humilde y silenciosa, resides tú mismo, dueño de tu alma y autor de tu destino. Hay una escena que se repite en la vida de cualquiera. El deportista que lo ha dado todo en un partido y, aún así, pierde. Se sienta en silencio en el vestuario, empapado en sudor y derrotado por la tristeza. Durante unos minutos siente que nada tiene sentido, que su esfuerzo ha sido inútil. Sin embargo, en ese instante de aparente hundimiento, se abre una posibilidad. Puede dejarse arrastrar por el dolor o puede detenerse, escuchar lo que esa emoción intenta decirle y convertirla en un maestro silencioso. El camino que elija marcará no solo su carrera, sino su carácter. Los estoicos nunca dijeron que había que ser de piedra, incapaces de llorar o de enfadarse. Al contrario, Epicteto, Marco Aurelio y Séneca conocieron bien el dolor, la ira, la soledad y la desesperación, pero entendieron que las emociones no deben ser dueñas de nuestra vida, sino visitantes a los que escuchar con atención. El error no está en sentir, sino en cederles el control absoluto. Como dijo Epicteto, cuando algo nos molesta, no digamos, me han dañado, sino, me he permitido sentirme dañado. En esas palabras late una verdad poderosa. Las emociones llegan, pero tú decides qué lugar ocuparán dentro de ti. La cultura actual suele confundir dos cosas distintas, la expresión y el dominio. Nos dice que ser fuerte es no mostrar emociones, tragárselas como si no existieran. Eso no es fuerza, es represión, y tarde o temprano acaba explotando. La fuerza verdadera es poder sentir plenamente y, aún así, no perder la dirección. Es llorar sin caer en la autocompasión, es enojarse sin convertirse en esclavo de la ira, es temer sin paralizarse. La fortaleza no se mide por la ausencia de emociones, sino por la capacidad de gobernarlas. Pensemos en la tristeza. Muchos la interpretan como una enemiga, como algo que hay que borrar cuanto antes. Pero la tristeza también señala lo que valoramos, aquello que realmente nos importa. Si pierdes un trabajo y te duele, es porque aspirabas a crecer. Si pierdes a un ser querido y lloras, es porque tu corazón supo amar. La tristeza, bien escuchada, es un mapa de lo que da sentido a tu vida. Lo mismo ocurre con la ira. Puede ser destructiva si la dejas mandar, pero también puede alertarte de que algo es injusto y merece ser corregido. El miedo,
por su parte, puede paralizarte o recordarte lo que debes proteger con más cuidado. El problema surge cuando dejamos que estas emociones conduzcan nuestro destino como un caballo desbocado. Entonces gritamos lo que no queríamos decir, rompemos relaciones valiosas, tomamos decisiones precipitadas, nos convertimos en marionetas de un teatro interno que no dominamos. Los estoicos nos invitan a ocupar el lugar del jinete, reconocer la fuerza del caballo, sentir su ímpetu, pero guiarlo con firmeza hacia el camino correcto. Séneca advertía que la ira es como una tempestad, inevitable que aparezca, pero posible de sobrellevar si uno se mantiene firme en el timón. Marco Aurelio se repetía a sí mismo cada mañana que encontraría hombres vanidosos, egoístas, ingratos, pero que su deber era no contaminarse de su veneno. Todos ellos comprendieron que la emoción no es el fin, sino el inicio de una elección. La pregunta nunca es ¿qué siento?, sino ¿qué hago con lo que siento? Tomemos el ejemplo de un joven que pierde una oportunidad laboral. Puede hundirse en la frustración, repitiéndose que la vida es injusta y quedarse paralizado. O puede aceptar la decepción, permitir que esa emoción le hable y usarla como señal de que necesita mejorar su preparación, expandir su red o perseverar con más disciplina. La emoción es la misma, pero la interpretación cambia radicalmente el resultado. Esto requiere una práctica constante. Igual que se entrena el cuerpo en un gimnasio, el alma se entrena enfrentando pequeñas pruebas cotidianas. La próxima vez que sientas la sangre hervir por un comentario, prueba a detenerte un instante. Observa lo que ocurre dentro de ti. Reconoce la emoción sin obedecerla de inmediato. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto? ¿Es útil entregarle mi paz? Ese ejercicio sencillo va creando un hábito poderoso, el de convertir la emoción en información, no en dictadura. El estoicismo nos recuerda que somos arquitectos de nuestra mente. Cada emoción que llega es como un visitante que toca la puerta. No podemos evitar que llamen, pero sí podemos decidir a quién dejamos entrar, cuánto tiempo se queda y qué espacio ocupa. Si dejamos entrar a la ira descontrolada, pronto arrasará la casa. Pero si la recibimos con calma, escuchamos su mensaje y la despedimos en el momento adecuado, la casa sigue siendo nuestra. No se trata de vivir fríos, sino de vivir despiertos. El que nunca siente nada no es un sabio, es un muerto en vida. El sabio es aquel que siente intensamente, pero nunca pierde el timón. Y eso es posible para cualquiera que decida practicarlo. Epicteto, nacido esclavo, lo demostró. Aunque su cuerpo estaba limitado, su mente era un territorio libre. Sufría como todos, pero nunca se dejó gobernar por el sufrimiento. Hoy, en nuestra vida moderna, podemos hacer lo mismo. Frente a una crítica injusta, en lugar de arder en rabia, podemos convertirla en impulso de mejora. Frente a un fracaso, en lugar de hundirnos, podemos transformarlo en experiencia. Frente a una pérdida, en lugar de negar el dolor, podemos abrazarlo y permitir que nos enseñe a valorar más profundamente lo que aún tenemos. Esa es la alquimia estoica, transmutar la emoción en sabiduría. Pregúntate ahora, con sinceridad, ¿cuántas de tus decisiones en las últimas 24 horas nacieron de una emoción sin filtrar? ¿Cuántas palabras dijiste desde la rabia? ¿Cuántas acciones emprendiste por miedo? ¿Cuántas renuncias hiciste por tristeza? Imagina cómo sería tu vida si cada una de esas emociones hubiera pasado primero por el filtro de tu conciencia. No se trata de dejar de sentir, sino de empezar a elegir. Las emociones no son enemigas, son mensajeras que nos traen información valiosa, pero la decisión final siempre es nuestra. La madurez emocional comienza cuando dejamos de culpar al mundo por lo que sentimos y asumimos la responsabilidad de cómo respondemos. En ese momento pasamos de ser víctimas a ser dueños, de ser arrastrados a ser guías de nuestro destino. Recuerda,
La fuerza más fría y más clara de todas no es suprimir las emociones, sino gobernarlas con sabiduría, porque el verdadero poder no consiste en no sentir, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Allí, en ese dominio silencioso, nace la libertad interior que ninguna tormenta externa puede arrebatarte. Hay una verdad dura que Epicteto repitió con la firmeza de quien sabe lo que significa vivir encadenado. El hombre que no controla sus emociones es un esclavo, aunque lleve corona, aunque tenga riquezas, aunque el mundo entero lo aplauda. No esclavo de un amo visible, sino de un tirano invisible que lo arrastra de un lado a otro. La ira que lo domina, el miedo que lo paraliza, la envidia que lo carcome, la vanidad que lo engaña. Puede aparentar poder, pero en su interior vive bajo el yugo de sus pasiones. Piensa en alguien que pierde los nervios en medio del tráfico. Una maniobra brusca de otro conductor basta para encenderlo. Grita, golpea el volante, su día queda arruinado. ¿Quién está al mando en ese instante? No él, sino la emoción desbordada. O imagina a un líder que recibe una mala noticia y en lugar de mantener la calma, toma decisiones precipitadas que hunden a todo su equipo. ¿Es ese un hombre libre? No, es un prisionero de sus impulsos. La libertad que no comienza en la mente no es libertad, es ilusión. El estoicismo no rechaza la experiencia emocional, pero sí advierte del peligro de cederles el trono. Cuando dejamos que la emoción ocupe el lugar de la razón, perdemos nuestra soberanía interior. Nos convertimos en marionetas de un teatro invisible, reaccionando sin pensar, obedeciendo a fuerzas que no comprendemos. Y nada hay más trágico que un ser humano, dotado de razón y voluntad, renunciando a su poder más íntimo, el de decidir conscientemente cómo actuar. Epicteto aconsejaba con frialdad: serás siempre victorioso si nunca entras en combates cuya decisión no dependa de ti. Las batallas de la emoción desenfrenada son precisamente esas luchas que no podemos ganar. No podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos evitar entregarles el timón de nuestro estado interior. Cada vez que reaccionamos con rabia, con desesperación o con rencor, cedemos esa soberanía. Cada queja es una renuncia, cada explosión de ira es una entrega de poder. Séneca lo comparaba con la esclavitud más amarga, no ser dueño de uno mismo. Decía que muchos se ufanan de gobernar pueblos o dirigir ejércitos, pero ni siquiera saben gobernar sus deseos. Y tenía razón. La autoridad externa carece de valor si no va acompañada de la autoridad interior. Quien no manda sobre sí mismo, en realidad no manda sobre nada. El mundo moderno nos ofrece innumerables ejemplos. Basta con mirar las redes sociales. Una palabra ofensiva basta para desencadenar tormentas de furia colectiva. Millones reaccionan al instante, arrastrados por la indignación, sin detenerse a pensar. ¿Es eso libertad? No, es dependencia emocional a gran escala. La verdadera fuerza está en quien, aun leyendo la ofensa más cruel, decide no responder con veneno, porque sabe que su paz no depende de los demás. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribió para sí mismo: el que se enfada, se hiere a sí mismo. Comprendía que dejarse arrastrar por la cólera era otorgar al enemigo una victoria invisible. El enemigo podía vencer en el campo de batalla, pero solo él podía decidir si vencía también en su alma. Esa es la distinción que marca la diferencia entre un emperador de verdad y un esclavo coronado. Quien vive gobernado por la emoción carece de estabilidad. Hoy ríe, mañana llora, pasado arde de envidia y más tarde se hunde en la desesperación. Sus días son una montaña rusa sin control y su voluntad apenas un pasajero tembloroso. En cambio, quien ha practicado la disciplina estoica aprende a mantenerse firme en medio de los altibajos, no porque no sienta, sino porque no se deja arrastrar.
Su calma no depende de la marea, sino de la solidez de su timón. Esto exige entrenamiento constante. La próxima vez que alguien te irrite, obsérvate con honestidad. Pregúntate, ¿quién manda ahora? ¿Yo o mi emoción? Si respondes con gritos, con impulsos, con acciones que luego lamentas, has entregado tu libertad. Pero si logras pausar, respirar y elegir una reacción alineada con tus valores, entonces has ejercido soberanía. Y cada vez que lo practicas, tu libertad interior se fortalece. La esclavitud emocional es más común de lo que imaginamos. El trabajador que vive amargado porque no recibe el reconocimiento que anhela, el joven que se hunde porque no obtuvo la aprobación de otros, la persona que se deja llevar por la ansiedad cada vez que algo sale de lo previsto. Todos ellos son, en distintos grados, prisioneros de un amo interno. Y lo más duro es que ese amo no existe fuera. Lo hemos creado nosotros mismos al no dominar nuestros juicios. El estoicismo nos ofrece una salida clara: recuperar el mando, convertirnos en reyes de nuestro mundo interior. Esto no significa reprimir la emoción, sino domesticarla. Significa poder sentir ira sin dejar que se convierta en violencia, sentir tristeza sin permitir que se transforme en rendición, sentir miedo sin que paralice nuestras decisiones. La verdadera nobleza del ser humano no está en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de mantener la razón como capitán de la nave. El que domina sus emociones camina por la vida con una serenidad inquebrantable. Puede perder riquezas, amigos, prestigio y aún así conservar su dignidad. Su fuerza no es ruidosa ni espectacular, es silenciosa y profunda. Quien lo rodea percibe esa calma y entiende que no es indiferencia, sino libertad. Una libertad tan rara en este mundo que al verla inspira respeto. Pregúntate ahora, ¿actúo como un hombre libre o como un esclavo? ¿Mis palabras nacen de la reflexión o de la cólera? ¿Mis decisiones son fruto de la razón o de la urgencia emocional? Cada respuesta sincera te mostrará el estado de tu alma, y cada momento de autocontrol, por pequeño que sea, será un ladrillo más en la construcción de tu independencia interior. Porque en última instancia, la corona de la verdadera realeza pertenece solo a aquel que sabe gobernarse a sí mismo. Y ese reinado no necesita títulos, ni riquezas, ni reconocimientos. Solo requiere disciplina, claridad y valor para no ceder la soberanía de tu mente a ninguna pasión pasajera. Esa es la victoria más grande. Ser libre incluso dentro de ti. Nadie se convierte en fuerte de la noche a la mañana. Un atleta no despierta un día con un cuerpo forjado. Ha repetido miles de veces los mismos movimientos. Ha soportado el peso creciente. Ha transformado el dolor en disciplina. De la misma manera, la fortaleza emocional no surge por casualidad. Se entrena, se construye lentamente, con constancia, con paciencia, con la humildad de quien sabe que cada día trae consigo un nuevo ejercicio para el alma. Los estoicos lo tenían claro. Las emociones no son fuerzas incontrolables que nos arrastran sin remedio. Son impresiones, juicios, interpretaciones que podemos examinar, cuestionar y moldear. Epicteto lo decía con crudeza: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa idea puede asustar porque nos hace responsables de nuestro estado interior, pero también nos libera porque significa que podemos entrenar nuestras respuestas como quien fortalece un músculo débil. Imagina que cada contratiempo diario es un peso que la vida coloca en tus manos, un retraso en el transporte, una palabra hiriente, una oportunidad perdida. Puedes dejar que ese peso te aplaste, que te rompa en el primer intento, o puedes asumirlo como una carga de entrenamiento. La primera vez costará, pero poco a poco tus músculos emocionales se volverán más resistentes. La paciencia, la calma, la serenidad, todo se desarrolla a base de repeticiones conscientes. Marco Aurelio,
emperador del mayor imperio de su tiempo, practicaba este entrenamiento en silencio. Cada noche escribía en su diario, examinando las emociones que lo habían dominado durante el día, preguntándose por qué se había irritado, qué juicio equivocado lo había alterado. Ese acto no era debilidad, era fuerza. Era como el guerrero que afila su espada después de la batalla. Al hacerlo diariamente, se preparaba para las guerras del día siguiente, las externas y sobre todo las internas. La práctica cotidiana es fundamental. Cada vez que eliges no responder a un insulto, estás haciendo una repetición. Cada vez que respiras antes de contestar con ira, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que conviertes una decepción en una lección, estás levantando el peso de tu propio carácter. No es pasividad, es entrenamiento. Como el agua que, gota a gota, va horadando la roca, tus pequeñas victorias invisibles moldean la fortaleza de tu espíritu. Este gimnasio interior está abierto siempre, y sus aparatos no son máquinas, sino circunstancias. La fila interminable en el banco es una cinta de correr para la paciencia. El comentario injusto es una barra para los músculos de la serenidad. La pérdida inesperada es un peso enorme que, aunque duela, puede ser levantado con dignidad. Cada día, la vida nos pone frente a un reto y en nuestra reacción se mide nuestro progreso. Pero entrenar no significa reprimir. El que reprime la ira no la transforma, simplemente la esconde, como quien tapa una herida sin curarla. El entrenamiento estoico exige observar la emoción, preguntarse qué juicio la genera y decidir si merece gobernarnos. ¿Qué historia me estoy contando para sentir esta rabia? ¿Qué expectativa incumplida me produce esta tristeza? Al analizarlo, la emoción se convierte en información y entonces podemos trabajarla, moldearla, volverla aliada. Séneca advertía que el hombre sabio no elimina las pasiones, las domestica. Siente la punzada de la cólera, pero no se deja arrastrar al furor. Experimenta el dolor, pero no lo convierte en desesperación. Reconoce el miedo, pero no le concede el poder de paralizarlo. Esa doma, lenta y silenciosa, es el verdadero entrenamiento del alma. El fruto de este esfuerzo no es inmediato. Igual que un cuerpo tarda en transformarse, la mente necesita tiempo para adquirir resistencia. Habrá recaídas, habrá días en los que parecerá imposible dominar la ira o la ansiedad. Pero cada intento cuenta, cada pausa vale, cada reflexión suma. Incluso el fracaso es parte del entrenamiento, porque muestra dónde somos más débiles y qué debemos fortalecer. La recompensa de este trabajo es inmensa. Llega un día en que las cosas que antes nos perturbaban dejan de hacerlo con la misma intensidad. Aquello que ayer nos quitaba el sueño hoy apenas nos arranca una sonrisa de incredulidad. Descubrimos que tenemos una calma nueva, una estabilidad que los demás perciben sin que necesitemos explicarla. Y entonces comprendemos que hemos estado cultivando un poder silencioso, el tipo de poder que no presume, pero que todos respetan. Entrenar las emociones como músculos significa aceptar que la vida entera es una escuela. Cada desafío es una clase, cada ofensa un examen, cada pérdida una oportunidad de crecer. El estoico no huye del dolor ni de la incomodidad. Las abraza como parte del proceso de fortalecimiento, porque sabe que la vida no se suavizará por sus súplicas, pero sí puede hacerse más fuerte para enfrentarse a ella con entereza. Pregúntate, ¿qué emociones me dominan con más facilidad? La ira, la impaciencia, la tristeza, la ansiedad. Imagina que cada una de ellas es un músculo flácido que necesita ejercicio. Cada día tendrás la ocasión de entrenarlas. Cada situación difícil será un peso que podrás levantar, y cada repetición que hagas, aunque pequeña, irá construyendo la versión más firme y más libre de ti mismo. El camino es largo, pero su meta es clara: alcanzar la serenidad de quien ya no depende del vaivén de sus emociones. Porque al final,
El verdadero poder no es el que conquista tierras ni riquezas, sino el que conquista la propia mente. Y esa victoria se alcanza de la misma manera que se logra cualquier fuerza duradera, con práctica, con paciencia y con la certeza de que cada día es una oportunidad más para entrenar. Así es como se forja el carácter estoico, no en los grandes discursos, sino en las pequeñas decisiones diarias, no en las victorias externas, sino en las internas. Y cuando esa fortaleza se vuelve hábito, ya nada puede quebrarte, porque, como el hierro forjado al fuego, tu espíritu se vuelve más firme con cada golpe. Entrena tus emociones como músculos y descubrirás que dentro de ti siempre existió una fuerza más grande que cualquier tormenta exterior. En la vida, los hechos muchas veces no se pueden cambiar. La enfermedad llega sin aviso, una relación termina de forma abrupta, un sueño cuidadosamente planificado se desvanece en cuestión de segundos. Ante esos golpes, la mayoría de las personas piensa que el sufrimiento es inevitable, pero los estoicos nos mostraron una salida radical. No podemos elegir lo que ocurre, pero sí podemos elegir lo que pensamos sobre lo que ocurre, y esa elección, aparentemente invisible, lo cambia todo. Reinterpretar la realidad no significa engañarse ni fingir que todo es perfecto. Significa recuperar el poder de la mente para darle un sentido más útil, más elevado a lo que nos pasa. Marco Aurelio lo escribió con sencillez. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa misma, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. No son palabras bonitas, son una instrucción práctica para transformar el sufrimiento en fortaleza. Pensemos en la historia de Michael J. Fox. Con apenas 29 años fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa, Parkinson, que poco a poco iba a limitar su cuerpo. El guión lógico habría sido retirarse, esconderse, hundirse en la autocompasión. Sin embargo, eligió pensar de otra manera. No pudo evitar la enfermedad, pero sí decidió convertirla en motor de servicio. Fundó una organización que ha recaudado millones para la investigación, continuó trabajando y transformó su dolor en propósito. Lo que a los ojos del mundo parecía una tragedia, él lo reescribió como una oportunidad. Esa es la fuerza de la reinterpretación estoica. En lo cotidiano también tenemos este poder. Alguien te critica duramente. Puedes pensar, me han humillado y hundirte, o puedes pensar, aquí hay información para mejorar y crecer. Pierdes una oportunidad laboral, puedes repetir, la vida es injusta, o puedes decir, esta experiencia me prepara para otra mejor. No es autoayuda vacía, es disciplina mental. Cada interpretación es un cincel que moldea tu carácter. Epicteto, nacido esclavo, jamás fue dueño de su cuerpo, pero sí fue dueño de sus pensamientos. Podría haberse visto a sí mismo como víctima eterna, condenado a la miseria. En cambio, eligió pensar que su condición era un campo de entrenamiento, un escenario donde aprender a distinguir entre lo que dependía de él y lo que no. Así, la adversidad que a muchos habría destruido se convirtió en la fragua donde templó su sabiduría. El secreto está en comprender que el dolor no se elimina, pero puede ser resignificado. La derrota puede ser vista como una humillación o como una lección. La soledad puede ser interpretada como abandono o como espacio de autodescubrimiento. La pérdida puede ser un vacío o una invitación a valorar más intensamente lo que permanece. El hecho es el mismo, pero la mirada lo transforma. Este arte requiere práctica constante. La mente tiende a interpretar de manera automática. Esto es un fracaso, esto es injusto, esto es insoportable. El entrenamiento estoico consiste en detener ese impulso y preguntar, ¿hay otra manera de ver esto? ¿Qué interpretación me fortalece en lugar de debilitarme? Poco a poco, esa pregunta se convierte en hábito y la vida comienza a adquirir un nuevo color. No se trata de un optimismo ingenuo.
El estoico no niega la dureza de la vida. Reconoce el dolor, lo mira de frente, pero no le concede la última palabra. Al reinterpretarlo, convierte lo inevitable en útil. Séneca, exiliado y despojado de su posición, pudo hundirse en la amargura. En lugar de eso, usó ese tiempo para escribir algunas de sus cartas más profundas, transformando su aislamiento en un legado que aún hoy inspira. El mundo moderno nos arrastra constantemente hacia narrativas de víctima. Nos dice, eres lo que te pasó, estás marcado para siempre. El estoico responde, eres lo que eliges pensar sobre lo que te pasó, y eso puede rehacerse cada día. La diferencia es abismal. Una narrativa encadena, la otra libera. Una te congela en la impotencia, la otra te invita a la acción. Pregúntate ahora, ¿qué historia me estoy contando sobre mis dificultades actuales? Me repito que soy un fracasado, que la vida me castiga, que no hay salida. ¿O puedo reinterpretar estos hechos como un desafío que me entrena, como un maestro disfrazado, como una oportunidad de crecer? Esa elección, silenciosa y personal, puede marcar el rumbo de tu vida más que cualquier circunstancia externa. Reinterpretar no es negar, es asumir el timón de tu mente, y al hacerlo, conviertes cada golpe en materia prima para tu fortaleza. El dolor no desaparece, pero deja de ser un verdugo y se convierte en un instructor. La vida no se suaviza, pero tú te vuelves más fuerte. Esa es la alquimia estoica. Transformar la desgracia en sabiduría, el fracaso en disciplina, la herida en temple. Los hechos seguirán llegando, inevitables como la marea. Habrá pérdidas, injusticias, finales abruptos, pero dentro de ti siempre quedará ese espacio de libertad donde puedes elegir cómo narrarlos. Y esa narración será tu mayor obra, porque, como decía Epicteto, no es lo que nos ocurre lo que nos define, sino lo que decidimos pensar sobre ello. Al final, la pregunta que debes hacerte es simple y poderosa. ¿Quiero vivir como víctima de los acontecimientos o como autor de mi interpretación? El primero se arrastra entre lamentos. El segundo camina con dignidad, aunque la tormenta no cese. El estoico elige lo segundo, y al hacerlo descubre que, incluso en medio del caos, hay un poder que nadie puede arrebatarle. El poder de su propia mirada. Vivimos en una época en la que todo el mundo habla, opina y reacciona. Las redes sociales, los noticiarios, las conversaciones diarias parecen un campo de batalla donde el que grita más fuerte cree tener la razón. Nos han enseñado que callar es perder, que no responder es mostrar debilidad, que la única manera de defender la dignidad es entrar en la contienda. Y sin embargo, los estoicos nos dejaron una enseñanza contraria, dura y revolucionaria. A veces, el silencio es la mayor forma de victoria. El ruido exterior nos arrastra como un torrente. Una crítica injusta, un comentario ofensivo, una provocación deliberada, todo parece diseñado para arrancarnos una reacción inmediata. Y cuando cedemos, cuando contestamos con rabia o con prisa, entregamos nuestra serenidad al adversario. Lo que creemos defensa, en realidad es rendición. Hemos permitido que otro decida nuestro estado de ánimo. Epicteto lo advirtió con claridad. No son las cosas las que nos alteran, sino nuestra opinión sobre ellas. El silencio, en este sentido, no es ausencia de voz, sino dominio sobre la propia mente. Imagina a una joven atacada públicamente en las redes sociales. Alguien difunde un rumor falso, los comentarios se multiplican, las críticas se vuelven crueles. La reacción instintiva sería responder, justificarse, demostrar que las acusaciones son mentira. Pero la joven elige otra estrategia: callar. No porque no tenga defensa, sino porque entiende que entrar en esa batalla solo alimentaría el fuego. Días después, la ola de comentarios se disipa. Los que antes exigían respuesta ya buscan otra presa, y ella permanece intacta,
con la dignidad de quien no permitió que el ruido dictara sus movimientos. Ese silencio no fue debilidad, fue libertad. El silencio estoico no es indiferencia ni pasividad. Es un silencio activo, deliberado, lleno de fuerza. Significa elegir no reaccionar al instante, incluso cuando todo tu cuerpo lo pide. Significa guardar tus palabras como un tesoro, porque comprendes que lo que digas en la tormenta puede convertirse en una cadena. El sabio calla no porque no pueda hablar, sino porque sabe cuándo y cómo hacerlo. Marco Aurelio, rodeado de traiciones y guerras, practicaba este arte. En lugar de contestar a cada acusación, volvía a su diario, a su meditación silenciosa. Allí reflexionaba sobre sus emociones, reconocía su enojo, pero no le permitía estallar en público. Sabía que una palabra impensada podía costar miles de vidas. Su silencio no era vacío, era contención. Era el gesto de un hombre que prefería gobernarse a sí mismo antes que ser gobernado por la presión externa. La cultura actual confunde la rapidez con la verdad. Nos impulsa a reaccionar en segundos, a demostrar de inmediato que tenemos razón, a no dejar pasar ni una ofensa. Pero la prisa es enemiga de la claridad. El estoico, en cambio, convierte la pausa en un arma. Cuando todos esperan un estallido, él ofrece calma. Cuando el mundo exige ruido, él responde con quietud. Ese contraste desconcierta y desarma, porque revela un poder que no depende de la multitud, sino de la fortaleza interior. El silencio también tiene otra dimensión, la escucha. Al callar, dejamos espacio para comprender mejor. Mientras otros hablan sin parar, el estoico observa, analiza, detecta lo que realmente importa. En un mundo lleno de voces, quien sabe escuchar se convierte en raro y valioso. El silencio abre un espacio donde la sabiduría puede entrar, donde la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un refugio. No debemos confundir este silencio con sumisión. Callar no significa aceptar injusticias ni tolerar abusos. Significa escoger el momento oportuno para actuar con razón, no con furia. El silencio estoico no es renuncia, es estrategia. Alguien puede insultarte en público, pero tu decisión de no responder en ese instante no es cobardía, es claridad. Guardas tu energía para cuando tus palabras puedan ser justas y eficaces. De esa manera, no eres esclavo del momento, sino dueño de tu tiempo. El entrenamiento del silencio requiere práctica. Al principio cuesta resistir la tentación de contestar de inmediato, de aclarar, de explicar, de gritar, pero cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, fortaleces tu voluntad, y poco a poco, el silencio se convierte en una armadura invisible. Descubres que no necesitas justificarte siempre, que tu valor no depende de convencer a todo el mundo, que la verdad no se derrumba por falta de ruido. Séneca lo expresó con una metáfora poderosa. Los insultos son como el eco. Si no respondes, se desvanecen, pero si gritas de vuelta, se multiplican. El sabio entiende esto y prefiere no alimentar aquello que lo hiere. Su silencio no es vacío, es una afirmación de independencia. Dice sin palabras: no me dominas, no me controlas, no me obligas a reaccionar. En la práctica diaria, cada uno puede aplicar este principio. En la discusión con un familiar, en el desacuerdo en el trabajo, en la crítica inesperada. Antes de responder, prueba el silencio. Siente la fuerza que nace de contenerte. Descubrirás que muchas veces la otra persona se calma, que el conflicto pierde intensidad, que tu paz permanece intacta, y cuando decidas hablar, lo harás con más claridad, con más peso, con más sentido. El silencio también nos conecta con nosotros mismos. En un mundo saturado de ruido, encontrar momentos de quietud es esencial. Al callar, escuchamos nuestros pensamientos con mayor nitidez. Podemos reflexionar, escribir, meditar.
Es en ese espacio donde se forja la verdadera fortaleza. El guerrero que no entrena en silencio no puede esperar la victoria en la batalla. La enseñanza estoica es clara. El silencio es poder. No el poder que domina a otros, sino el que nadie puede quitarte. Porque mientras el ruido del mundo cambia cada día, tu silencio interior puede permanecer firme, y cuando logras cultivar ese silencio, ya no necesitas gritar para demostrar nada. Tu calma habla por ti. Pregúntate, ¿cuántas veces en la última semana reaccionaste con palabras que luego lamentaste? ¿Cuántas discusiones podrían haberse evitado con un instante de silencio? Imagínate cómo cambiaría tu vida si supieras callar en el momento justo, no como un gesto de debilidad, sino como una declaración de fuerza. Esa es la invitación estoica. Cuando el mundo reclame tu reacción, entrégale tu silencio. Cuando la multitud exija tu voz, muéstrales tu serenidad. En ese gesto humilde, descubrirás la victoria más grande, la de no ser esclavo del ruido, sino dueño de tu paz. Hay un lugar que ningún ejército puede invadir, que ninguna tormenta puede derribar, que ninguna crítica puede destruir: tu mente. Los estoicos lo comparaban con una fortaleza, un bastión interior donde el ser humano puede refugiarse de los golpes del destino. En ese espacio protegido no entran ni las injurias ni las pérdidas, solo la voz de la razón y la calma. Construir esa fortaleza no es un lujo, es una necesidad para quien desea vivir con dignidad en medio de un mundo impredecible. Imagina un castillo en lo alto de una montaña. Desde abajo, muchos pueden gritar, lanzar piedras o intentar trepar sus muros, pero mientras la estructura se mantenga firme, nada penetra en su interior. Así debe ser la mente del sabio, rodeada de murallas que no se levantan con ladrillos, sino con hábitos, reflexiones y disciplina. Epicteto enseñaba que nadie puede dañarnos realmente si no le abrimos la puerta de nuestra alma. Somos nosotros quienes decidimos a quién dejamos entrar y con qué fuerza. La construcción de esta fortaleza comienza con el autoconocimiento. Marco Aurelio dedicaba cada noche a examinar sus pensamientos. No era un emperador buscándose excusas, sino un hombre recordándose que debía gobernar primero su interior antes de gobernar un imperio. Esa práctica, humilde y constante, era como reforzar los cimientos de su castillo. Quien no dedica tiempo a conocerse, se expone a que cualquier viento lo derrumbe. Una fortaleza interior también se nutre del silencio. En un mundo ruidoso, apartar un momento para meditar, escribir o simplemente respirar se convierte en un acto de resistencia. Ese silencio no es vacío, es construcción. Es el espacio donde observamos nuestras emociones y decidimos qué hacer con ellas. Sin silencio, la mente se convierte en una plaza pública expuesta al bullicio de todos. Con silencio, se transforma en un salón interior donde reina el orden. Los enemigos de esta fortaleza no son ejércitos externos, sino fuerzas internas. La ira que erosiona los muros, el miedo que abre grietas, la vanidad que debilita los cimientos. Cada vez que reaccionamos sin control, entregamos una piedra de nuestra muralla. Cada vez que cultivamos la paciencia, añadimos un ladrillo más a la protección. El entrenamiento es constante, no se construye de golpe, se levanta con la práctica diaria. Piensa en las dificultades como asedios, una crítica dura, una pérdida económica, una traición inesperada. Cada una de estas pruebas golpea contra tus muros. Si no has trabajado tu fortaleza, se derrumbarán rápidamente y quedarás expuesto al caos. Pero si cada día has practicado la templanza, la reflexión y el dominio propio, esos golpes son soportados con dignidad. El enemigo se cansa y tú permaneces en pie. La fortaleza interior no significa aislamiento. No se trata de encerrarse en un castillo para no sufrir jamás. Se trata de vivir plenamente en el mundo, pero con la seguridad de que el núcleo de tu ser permanece intocable.
Es como caminar bajo la lluvia con un techo sólido. La tormenta existe, pero no te cala. Vives la realidad con todas sus dificultades, pero tu paz no depende de ellas. Séneca decía que no podemos escapar del dolor, pero sí podemos decidir si nos hiere de verdad. Esa decisión ocurre dentro de las murallas. Cuando alguien te insulta, ¿abrirás la puerta para que entre su veneno o dejarás que se estrelle contra tus muros? Cuando pierdas algo que valorabas, ¿permitirás que el vacío invada tu interior o lo aceptarás como parte del orden natural? La fortaleza interior no elimina el dolor, pero lo transforma en resistencia. Construirla requiere hábitos concretos. La escritura diaria, como hacía Marco Aurelio, para ordenar la mente. La meditación, para entrenar la atención. La práctica de distinguir lo que depende de ti de lo que no, para no desgastar fuerzas inútilmente. Cada uno de estos ejercicios añade piedra sobre piedra. Al cabo de los años, la muralla se vuelve imponente. Quien te mira desde fuera no ve ladrillos, pero percibe la calma inquebrantable con la que enfrentas las pruebas. Una fortaleza interior también se alimenta de valores. La justicia, la templanza, la sabiduría y el coraje son las columnas que la sostienen. Sin esos pilares, la muralla se convierte en una fachada vacía. Pero cuando actúas conforme a ellos, tu interior se vuelve inexpugnable. Incluso si todo se derrumba alrededor, mantienes la dignidad de quien sabe que no traicionó lo esencial. El mundo moderno, lleno de distracciones y estímulos, ataca constantemente nuestras murallas. Los anuncios que nos dicen qué desear, las redes que nos incitan a reaccionar, la prisa que nos arrastra. Resistir no es fácil, pero es posible. Cada vez que eliges no dejarte llevar por el impulso, fortaleces tu castillo. Cada vez que priorizas la reflexión sobre la reacción, refuerzas tus muros. Pregúntate, ¿cómo está mi fortaleza hoy? ¿Es frágil, con grietas abiertas por la que entra la ansiedad y la frustración? ¿O está sólida, construida a base de práctica, silencio y reflexión? No esperes a la próxima tormenta para empezar a edificar. La fortaleza se construye antes de la batalla, no durante ella. Y cada día es una oportunidad para añadir una piedra más. Al final, la libertad verdadera no consiste en cambiar el mundo exterior, sino en levantar dentro de nosotros un espacio que nada pueda destruir. Esa es la obra maestra de la filosofía estoica, enseñarnos a construir una fortaleza interior tan firme que incluso si todo lo externo se derrumba, seguimos de pie, con calma, con claridad y con dignidad. Porque la vida siempre traerá pruebas, pero quien ha edificado bien sus muros no teme a los asedios. Su paz no depende de la opinión ajena, de la fortuna o del azar. Su paz depende de sí mismo, y en ese bastión inviolable reside la grandeza más silenciosa, la de un alma que aprendió a ser libre. A lo largo de estas reflexiones, hemos visto cómo la filosofía estoica nos invita a observar nuestras emociones, a gobernar nuestra mente y a construir una fortaleza interior capaz de resistir cualquier embate del destino. Pero todo este camino, toda esta disciplina, conduce en realidad a una meta más alta, la libertad. No la libertad superficial de hacer lo que uno quiera en cualquier momento, sino esa libertad silenciosa y profunda que consiste en no ser esclavo ni del mundo exterior, ni de los propios impulsos. Esa es la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar. La mayoría de las personas buscan la libertad en lo externo, en la riqueza que promete independencia, en la fama que promete reconocimiento, en la autoridad que promete poder. Pero esas formas de libertad son frágiles porque dependen de factores que no controlamos. Hoy las tienes y mañana desaparecen. La verdadera libertad, la que nadie puede arrebatarte, está en el interior, en tu capacidad de decidir qué pensar, qué valorar y cómo actuar frente a lo que la vida te presenta. Epicteto lo sabía mejor que nadie. Habiendo nacido esclavo, encadenado en cuerpo,
entendió que su mente no podía ser encadenada. Y desde esa convicción enseñó que el hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que no es dominado por lo que no depende de él. Esa paradoja es el corazón de la sabiduría estoica. Puedes estar limitado por circunstancias duras y aún así ser dueño de ti mismo. La libertad interior no se construye de un día para otro. Es el resultado de pequeñas victorias cotidianas. El momento en que decides no responder con ira, la ocasión en que eliges el silencio en vez del ruido, el día en que aceptas una pérdida sin hundirte en la autocompasión. Cada una de esas decisiones fortalece tu soberanía como ladrillos que se suman a una muralla invisible. Y cuando menos lo esperas, descubres que tu vida entera tiene una estabilidad distinta, que ya no dependes del vaivén de la suerte para sentirte en paz. Pero esta libertad no significa indiferencia. No se trata de cerrar el corazón al dolor, ni de mirar el mundo desde una torre aislada. Al contrario, es la capacidad de estar plenamente presente en la vida sin ser arrastrado por ella. Significa amar profundamente, sin perderte en la dependencia, trabajar intensamente sin obsesionarte con los resultados, luchar con valentía sin ser esclavo del miedo. Es un equilibrio delicado y poderoso a la vez. Marco Aurelio, rodeado de guerras y responsabilidades, escribió que el hombre verdaderamente libre es aquel que vive conforme a la virtud, porque no depende de nada externo para ser digno. Su ejemplo nos recuerda que la libertad no es ausencia de deberes, sino la decisión consciente de vivir según principios firmes, aunque el mundo cambie. El sabio estoico no huye de la realidad, sino que la abraza con serenidad, porque sabe que su fuerza no está en lo que ocurre, sino en lo que él elige hacer con lo que ocurre. Esta visión nos obliga a revisar nuestras propias cadenas. ¿Cuántas veces hemos entregado nuestra tranquilidad a la opinión ajena? ¿Cuántas veces hemos sido prisioneros del miedo al fracaso o de la necesidad de aprobación? Cada una de esas cadenas se alimenta de nuestra falta de dominio interno, y cada vez que las reconocemos y decidimos soltarlas, damos un paso más hacia esa libertad silenciosa que es más valiosa que cualquier fortuna. Construir la libertad interior también implica aprender a vivir con menos. Los estoicos valoraban la sencillez porque entendían que cuanto más deseas, más vulnerable eres. Quien necesita 1000 cosas para sentirse bien, vive constantemente expuesto a la frustración, pero quien ha aprendido a contentarse con lo esencial, camina ligero, libre del peso del exceso. Esa austeridad no es privación, es riqueza verdadera, la riqueza de no depender. El precio de esta libertad es la disciplina. No basta con entenderla intelectualmente, hay que practicarla cada día. Hay que entrenar la mente como se entrena el cuerpo, con repeticiones constantes, con paciencia, con esfuerzo. No siempre saldrá bien. Habrá momentos en que caigamos en la ira, en la tristeza, en la ansiedad, pero incluso esos fracasos son parte del aprendizaje, porque nos muestran dónde debemos fortalecer nuestras murallas. Y cuando al fin experimentamos la libertad interior, descubrimos algo sorprendente. El mundo exterior ya no tiene tanto poder sobre nosotros. Los insultos se desvanecen como ecos, las pérdidas se convierten en maestros, las dificultades se transforman en pruebas de nuestro carácter. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque nosotros nos hemos vuelto más firmes. Esa es la victoria que nadie puede ver desde fuera, pero que ilumina cada aspecto de nuestra existencia. En este punto, la pregunta inevitable se abre paso. ¿Quieres seguir siendo esclavo de tus emociones, de la opinión ajena, de la suerte cambiante, o estás dispuesto a empezar el camino hacia la libertad interior? Esa decisión no depende de nadie más que de ti. Empieza hoy, con un pequeño acto de dominio propio, con una pausa antes de reaccionar, con un silencio que preserve tu paz. Paso a paso, construirás la libertad que ningún poder externo puede dar ni arrebatar. Y si estas palabras han resonado en ti,
Si sientes que este viaje estoico puede ayudarte a transformar tu vida, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete, acompáñanos en este camino de sabiduría práctica y descubre junto a miles de buscadores que la libertad verdadera no está fuera, sino dentro de ti. Ahora dime, ¿qué cadenas invisibles estás dispuesto a romper hoy para empezar a ser realmente libre?